Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Soy la profesora Patricia Pahuacho Maguiña y he sido designada por la facultad como moderadora de este magno evento, el cual transmitiremos por videoconferencia. La 10ª jornada de intercambios de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 34 expositores, tanto nacionales como internacionales, de diversos sectores y ámbitos de actividad laboral: emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión del talento y pymes. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Los refugiados en el Perú y los desafíos para la integración profesional y laboral en el Perú, que estará a cargo del señor Joel David Gallardo Palomino, ex alumno de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. El doctor Gallardo es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la USMP. Tiene un MBA por la Universidad Antonio Nebríjar, España. Se ha desempeñado como analista de gestión de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos. Actualmente se desempeña como asociado de control de proyectos en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Así que tienen información muy importante para compartir con ustedes. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Se les pide estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de la asignatura. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al finalizar la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de YouTube. Adelante, señor doctor Gallardo, puede usted iniciar su presentación. Ok, muchas gracias con todos y todas. Gracias por la presentación, Patricia. Es un gusto poder estar con ustedes, esta vez del otro lado. Ya me tocó como alumno también recibir estas charlas, que son muy importantes, estas conferencias, para aprender un poco cómo está el contexto, tanto a nivel económico, social y todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que es muy importante, ya que nosotros como alumnos también tenemos una gran labor y misión para poder aportar al crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Que es muy importante para todos y todas las peruanas. Entonces, voy a iniciar la presentación. Un poco lo que vamos a hablar es los refugiados y los desafíos para la integración laboral en el país. No sé si pueden ver mi presentación, ¿me pueden confirmar? ¿No? Todavía no. Ahora la voy a compartir. ¿Ahora sí la pueden observar? Sí, ¿podría agrandarla, por favor? Sí. Excelente. Listo. Entonces voy a iniciar. Bueno, primero que nada vamos a entender qué es un refugiado, creo que es el punto de partida, porque es un término más que todo en tema de legislación internacional. Entonces, ¿quiénes son las personas refugiadas? Porque como conocemos hay varios estatus, ¿no? Para las personas que migran están los refugiados, los migrantes, ¿no? También los solicitantes de refugio, que es otro estatus, y las personas irregulares que no tienen documentación. Entonces, las personas refugiadas, ¿quiénes son? Bueno, una persona refugiada es una persona que está huyendo de su país, ya sea por
temas de violencia, de guerra, persecución, o también por temas humanitarios, ¿no? Entonces son personas que necesariamente dejan su país o su lugar donde viven porque necesitan ayuda, necesitan protección, ¿no? Necesitan buscar un futuro para sus familias y para ellos mismos. Entonces, tampoco tienen la posibilidad de regresar a sus países muchas veces, ¿no? Y sobre todo porque su vida corre peligro al volver, ¿no? Entonces es muy complicado. Eh, Luego tenemos otra cosa, o sea, los refugiados son personas, ¿no? Y son tan iguales como tú y yo. Son personas que lamentablemente en su sociedad les tocó unas circunstancias diferentes a las de nosotros actualmente y han tenido que dejar su hogar para poder estar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos de refugiados. Bueno, Superman, quizás un clásico, que tuvo que dejar su mundo, ¿no? Recuerdan, para venir a la Tierra, escapando de una guerra, y al final se volvió un héroe aquí, ¿no? Bueno, es un poco por ahí los que conocen a Superman. Otro más famoso también es Albert Einstein, que es una persona que escapó, un alemán que escapó de la guerra en Alemania, efectivamente, para vivir en Estados Unidos como un refugiado, y al final fue una persona que aportó muchísimo a la sociedad con sus descubrimientos y con su capacidad, ¿no? En beneficio al final de la humanidad, ¿no? Siendo él un refugiado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las diferencias. O sea, una persona refugiada, inmigrantes, no tiene la misma condición jurídica, se puede decir. ¿Por qué? Porque y también es otro estatus a nivel de las necesidades mismas, ¿no? El por qué ellos viajan a otro país. Por ejemplo, una persona migrante es una persona que, por ejemplo, en mi caso, yo me fui a estudiar a España para hacer mi maestría. Fue una decisión mía. Fui un migrante por motivo de estudio, por un tiempo, y luego regresé. Pero fue mi decisión. En cambio, los refugiados son personas que están forzadas a huir y buscar protección en otro país. Entonces, si regresan a su país, su vida corre peligro, no estarían en riesgo. Por eso, esa es la diferencia más grande, es una diferencia entre refugiados y migrantes. Luego tenemos, a ver, creo que todos, la mayoría, todos y todas, saben que alguno de su familia, un papá, un abuelito, un tío, un bisabuelo, han sido migrantes. De alguna forma han venido, por ejemplo, a Lima, desde provincias o de otros países, ¿no? ¿Para qué? O sea, para mejorar socialmente, para estudiar, para trabajar y para lograr ciertos objetivos, o incluso para, por temas laborales. O sea, es un poco eso lo que genera esta migración, ¿no? Ya sea dentro del país o fuera del país. Entonces, son personas que al final contribuyen a nuestra diversidad. O sea, como observamos en Lima, como decimos, en Lima tenemos de todos los colores y todos los sabores. Hay una mezcla muy grande, tanto de personas que vienen desde la selva, desde la montaña, desde la costa, y al final un limeño así original es muy difícil de encontrar, porque la mayoría somos todos productos de una mezcla, ¿no? Y un poco para conocer la situación, yendo un poco al grano de lo que estamos hablando, de lo que ve mi trabajo. Mi trabajo es en relación a brindar protección y soluciones duraderas a refugiados y migrantes. Somos la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Actualmente en el Perú hay 1 millón, en este caso, de venezolanos, ¿no? Que son tantos refugiados y migrantes. Refugiados, así como ya con el estatus de refugiados, hay 2.600, y solicitantes de refugio hay 532.000 actualmente en el país, ¿no? Esto es muy importante saberlo porque el refugio, por ejemplo, si una persona viene a otro país escapando de una guerra y decide venir a Perú y dice, quiero vivir en Perú, él presenta una solicitud de refugio. Él dice, yo no tengo documentos, escapé de mi país por una crisis humanitaria, no había comida, o estaba en guerra, me iban a matar, temas políticos puede ser también. Y al final el país revisa su caso y, de ser el caso, le concede el estatus de refugiado. Y el estatus de refugiado ya le permite a una persona tener todos los beneficios de un ciudadano. Puede trabajar, estudiar, hacer una vida prácticamente normal, como un peruano más. Entonces, por eso es muy importante para estas personas que llegan al país poder integrarse. Entonces, ¿quién protege a las personas refugiadas? En realidad, lo que dice el derecho internacional, porque hay varias convenciones. Está primero la de Suiza, la que se hizo en 1951, que fue la primera en tema de refugiados, ¿no? Y luego, ya en la nueva definición que salió por temas humanitarios en el 68, en Cartagena, ya abarca un poco, es un poco más amplio. Ya no es solamente las personas que escapan de guerras o de conflictos,
sino también son las personas que por temas humanitarios han dejado su país, que es el caso de Venezuela. Como ustedes saben, las condiciones de este país es muy crítica, están realmente, imagínense, no tienen la mayoría los alimentos que, por ejemplo, podemos encontrar aquí en un supermercado, tampoco hay las medicinas, también tienen problemas de energía, o sea, de luz y otros servicios. Entonces, la situación para vivir allá es muy complicada. Por ello es que a fin de poder sobrevivir y tener una mejor condición de vida, es que deciden huir de su propio país. No han venido a Perú ni a pasear, ni nada de eso. Han venido aquí realmente por necesidad. O sea, por casi no les queda otra, literalmente. Entonces, en este sentido, es muy importante que desde el punto de vista económico veamos el tema de la inclusión financiera. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante? Uno, porque es un derecho, o sea, porque es un derecho internacional que las personas tengan esa posibilidad de poder integrarse, de poder ser parte de la economía. Y como sabemos, muchas personas que actualmente están en el Perú, que han sido desplazadas o que han venido, que están actualmente participando en la economía, ¿cómo participan en la economía? O sea, participan con sus habilidades, con sus talentos, consumen. La mayoría, por ejemplo, ustedes saben, bueno, todos consumen, gastan el dinero, ingresan, o sea, sus propios ingresos los gastan y generan que la economía se mueva, o sea, generan también que se pueda mejorar lo que es el PBI per cápita, que haya un mayor, o sea, por ejemplo, consumo, lo que al final eso beneficia también a la comunidad local, a la comunidad que recibe a estos refugiados inmigrantes. Porque, por ejemplo, una persona que está, no sé, en su barrio tenía una tiendita y llegan, por así decir, un grupo de refugiados que no estaban en ese grupo, en esa urbanización, empiezan a consumir más, al final generan que esa tiendita pueda crecer, ¿no? Es un efecto colateral de la migración y el tema de refugiados. Pero sin embargo, en muchos países los refugiados tienen muchas barreras, ya sean legales, administrativas, o otros temas también, hasta políticos, que no permiten que se puedan incluir, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? O sea, algo clave para la inclusión económica de los venezolanos, y sobre todo ahora, teniendo esta respuesta de COVID-19, yo creo que es muy importante que como alumnos veamos esas posibilidades y oportunidades que hay, ya sea a nivel social, económico, de negocio, en que se puede incluir este nuevo grupo que es parte de la sociedad peruana y que al final va a ser parte a futuro de Perú, ¿no? Porque sabemos que al final hay una integración y la próxima generación van a ser todos peruanos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si los venezolanos generan más ingresos, o sea, también van a gastar más, ¿no? Es prácticamente así como funciona un poco la economía. Entonces, los gobiernos es importante que trabajen en este tema, sobre todo ahora en las condiciones de COVID-19. Recuerdan que al inicio fue muy difícil porque la mayoría trabajaba lo que era, o sea, ventas ambulantes, eran informales, o sea, y trabajaban del día a día, y al ya no poder salir, ya no poder trabajar en los servicios o donde trabajan en las calles, ya obviamente no tienen ingresos y esto ha generado que pierdan, o sea, pierdan su ingreso y lógicamente no van a poder pagar sus deudas, sus cosas, y ha generado que incluso lleguen a una vulnerabilidad económica máxima, ¿no? Y es de lo cual nosotros, desde mi trabajo, buscamos velar la protección de ellos y generarles también esa ayuda humanitaria que necesitan, porque son seres humanos como tú, como yo, son personas que requieren esta protección a ese nivel, ¿no? Luego vamos a ir hablando un poquito más de eso, pero, por ejemplo, viendo datos sólidos, o sea, ellos han aportado a la economía desde que han llegado 365 millones de dólares en solamente 4 años, o sea, que es bastante fuerte, o sea, hablando de temas fiscales. O sea, es un montón de dinero, si se dan cuenta. Y es lo que pasa porque ellos consumen. Y como ustedes saben, el IGB de nosotros, el impuesto sobre las ventas, está grabado en las facturas y en las boletas que nos dan las tiendas. Cuando nosotros vamos a un restaurante a comprar ropa o lo que sea, nos dan una boleta. Ahí estamos pagando nuestro impuesto, ¿no? Es el 18%. Entonces, hablando de cifras duras, sabemos que el Perú ha recolectado mucho dinero en cuanto a impuestos, ¿no? En temas también de lo que brindan los venezolanos. Hablo de los venezolanos porque son la mayoría actual de migrantes y refugiados que hay en el Perú. Hay de otras nacionalidades también, pero tenemos 1 millón de venezolanos. Prácticamente somos el lugar que más ha recibido después de Colombia. Entonces es muy importante considerar esto.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué se preguntan por qué vienen a Perú? Bueno, porque efectivamente acá hay un tema de informalidad y por un lado tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, por un lado pueden acceder rápidamente a un trabajo, pero el tema es que luego no tienen derechos, no tienen seguro social, no tienen jubilación y otros problemas que es producto de la informalidad. Entonces, como observan, hay un cálculo que se ha realizado, todos estos estudios son del Banco Mundial y de la Universidad Católica, que después vamos a ver un poco las fuentes, pero, o sea, en realidad vemos que para el 2025 va a haber un crecimiento producto de esto también, del aporte que están realizando la comunidad venezolana en el Perú. Entonces vamos directo al tema de desafíos y oportunidades en cuanto a temas laborales para los refugiados e inmigrantes en el Perú. Esto es un poco, esta data que está acá es de migraciones, es muy importante porque como observan, está el tema de ingresos y salidas. O sea, si ven, los picos más fuertes fueron durante el 2019, que fue cuando se cambió a la visa humanitaria. Esta visa humanitaria ya tenía más requisitos para el ingreso al Perú, porque al principio el Perú dijo, ok, vamos a aceptar con el PTP, el cual les permitía a ellos tener trabajo rápido y seguro al ingreso al Perú, pero luego el gobierno decidió cambiar la política y puso una visa humanitaria, ya con mayores requisitos y todo, que tenían que hacerlo desde un consulado en su país, tener un pasaporte, entonces era mucho más complejo. Esta es un poco la ruta, para que se imaginen. Vienen desde Caracas o de otros lugares de Venezuela, cruzando varios países. Al principio venían en avión, luego empezaron a venir en bus y al final ahora están viniendo caminando. O sea, las familias, niños, niñas, adolescentes, abuelitos, caminando. Se demoran un mes caminando desde Venezuela. Imagínense. Para que vean un poco la realidad, cómo es tan grande la necesidad para que ellos quieran venir a Perú a poder conseguir un trabajo y poder generar estos ingresos. Por decirles algo, o sea, $10, 30 soles, 35 soles, prácticamente con ello pueden consumir un mes una familia en Venezuela. Para que vean más o menos una equivalencia de lo que estamos hablando en cifras, porque es tan importante para ellos irse a otro país a generar ingresos y también poder a su vez autosatisfacerse y también ayudar a su familia que está en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos? Bueno, los grandes desafíos son que tenemos por un lado el tema de la documentación, que es complicada, el tema de las restricciones para el tema del trabajo, para los solicitantes de asilo, porque un solicitante de asilo no es a nivel legal, o sea, no es un, por decir, un refugiado, es una previa, ni tampoco tienen la condición de ciudadanía, por decir, obtenida, ni tampoco tienen certificado de que le va a permitir ciertas cosas, ¿no? O sea, es como un estatus legal anterior, reconocido obviamente por el Perú y todo, pero a veces hay trabajadores que no le toman en cuenta esto, por ejemplo, para abrir una cuenta en el banco y cosas así, ¿no? Y bueno, y también está, bueno, que hay tasas de impuestos más altas, el tema de la discriminación, la explotación, que le hemos visto, se ve mucho también a nivel de la prensa, lamentablemente, el tema de violencia de género para las mujeres, hombres, ¿no? Que es bastante fuerte también, y que tienen muchos límites para el emprendimiento, ya que no tienen acceso a la banca, no tienen acceso a financiamiento, es muy complejo que puedan financiar sus emprendimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un venezolano o la mayoría en promedio, para ellos lo más importante es poder regularizar su situación migratoria, para tener un estatus que le permita trabajar y tener educación y demás para él y su familia o ella. El tema de empleo, que es clave, porque sin eso no pueden subsistir, ¿no? Autosatisfacerse su medio de vida. El tema de asistencia médica, que casi nadie lo tiene. Artículos no alimentarios, los alimentos y el alojamiento. Es un poco para que vean lo que ellos priorizan. Y como les comentaba, o sea, está el PTP, que es un documento que les da un estatus regular para poder trabajar y tener acceso a servicios básicos como la educación, por ejemplo. Luego cambió a residente, pero para ello ya tienen que obtener ciertas condiciones que pueden observar ahí. Luego tienen ya lo que es la calidad de residente, ya cuando le obtiene el carnet de ciudadanía, ¿no? Eso también amerita ciertos procesos, ¿no? Que sabemos a nivel legal y todo para la residencia. Entonces, por ejemplo, los desafíos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la mayoría de venezolanos que han venido tiene carrera, por ejemplo, pero lamentablemente, universitarias, pero lamentablemente están trabajando en otras cosas o en otros lugares ya que no están acreditadas aquí, por ejemplo,
y eso no les permite trabajar en su profesión, sino que tienen que trabajar en servicios, de mozos o de otras cosas, que no está bien, ¿no? Y eso es algo crítico, porque, por ejemplo, para contarles un caso, nosotros tuvimos un proyecto con la San Martín, pero para los médicos, con la cual, con la Facultad de Medicina, lo que se buscaba era homologar y poder reconocer esos títulos de los doctores venezolanos aquí para que puedan trabajar, ¿no? Y esto fue muy importante, sobre todo para el COVID, porque como ustedes saben, no habían doctores, o sea, se estaban muriendo y era muy complicado. Entonces esta población refugiada inmigrante aportó sus profesionales a la primera línea para poder servir en los hospitales, ¿no? Y eso fue muy importante, ha sido algo muy clave, ¿no? Y hay que reconocer eso, que también algo importante de reconocer, por ejemplo, estos títulos profesionales, es que estos profesionales pueden cubrir plazas donde, por ejemplo, a veces no hay. Por ejemplo, en pueblos muy remotos o en lugares muy remotos del país, porque saben que el Perú es muy grande y tiene muchos pueblitos y ciudades también importantes, pero lamentablemente algunas que no tienen lo que es, no tienen, por ejemplo, acceso a perdón, lo que es, o sea, no tienen acceso a salud ni nada, porque lamentablemente no hay doctores. Entonces, tenemos escasez de esto y de otros rubros de profesionales también. Por eso es muy importante que desde el sector, desde la academia, se pueda brindar este apoyo, ¿no? Este reconocimiento de sus títulos, se puedan hacer los procesos y validar con la SUNEDO a fin de que puedan aportar y trabajar, ¿no? Bueno, por ejemplo, vemos el tema de ingresos, también rápidamente. Como saben, la mayoría no ha tenido dinero, no tienen seguro, se automedican, viven lejos de su trabajo, no tienen documentación y es bastante complejo, ¿no? Y también ven la diferencia de, por ejemplo, en ingresos, ¿no? Los hombres venezolanos ganan mucho menos que los peruanos y las mujeres mucho menos que las mujeres peruanas, ¿no? Eso es un poco también, la mayoría trabaja mucho y lamentablemente no tienen los ingresos correctos a su trabajo, ¿no? Está mal, en realidad. Luego tenemos otro desafío, es, por ejemplo, cómo nosotros desde nuestro ángulo tenemos un poco la percepción hacia los venezolanos, ¿no? Que lo hemos visto en la prensa y todo, ¿no? Que tenemos miedo, que algunos decían, no, vienen a quitarnos nuestras cosas, que van a quitarnos mi trabajo, van a quitarnos el trabajo, o que son delincuentes, no sé qué. Pero, o sea, como sabemos, lamentablemente a veces esto se usa como un discurso político, pero la realidad es que si uno ve la estadística y las cifras duras, dices, no, a ver, delincuentes sí hay, pero tienes, por ejemplo, actualmente en la cárcel tienes como 600. Estás hablando de 1 millón de personas en Perú, o sea, estadísticamente es nada, o sea, es muy, muy, muy bajito. ¿Por qué? Porque el resto de ese millón está aportando en la economía, está aportando a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que un poco hay que sacar, ¿no? Ese miedo y entender, tener esa empatía con estas personas, ¿no? Con estas, que al final van a ser peruanos, como les contaba, esta comunidad, y también que ellos hablan español, por ejemplo, que es algo que nos permite una fácil comunicación. Es verdad que en cultura tenemos nuestras diferencias, claro, porque obviamente somos países distintos, regiones distintas, tenemos culturas diferentes, pero al final siempre lo que nos une es más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, la música, no sé, la salsa, que nos gusta a todos, y así por decir otras cosas, la comida. Entonces, dentro de la irregularidad, los venezolanos lamentablemente una gran parte vive en vulnerabilidad. Quiere decir que tiene miedo, por ejemplo, las autoridades presentarse si sufren abusos, ¿no? Tampoco tienen acceso a la salud o a la educación. Y si no tienen los documentos, ¿no? Porque lamentablemente han cruzado la frontera sin documentación, esto provoca que, por ejemplo, no puedan tener acceso a un trabajo digno, ¿no? Y en condiciones como tiene que ser, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar esto, que lo ideal es que desde su vulnerabilidad ellos puedan, junto con la sociedad, el gobierno, la academia, el sector privado, podamos lograr que aporten a la economía, ¿no? Aporten y también ellos puedan suplir sus necesidades, que es lo más importante. Entonces, de la revisión de los datos que he estado realizando un poco un análisis, que ya tenía algo en mi trabajo, algo actual también, y otros estudios que he estado revisando,
es que estamos un poco lejos de esa inclusión. Todavía hay mucho que trabajar, pero es producto de nuestra economía también, que es informal, lamentablemente. Y producto de la pandemia, la mayoría que tenía trabajo lo perdió y luego ha vuelto ahora que se está reactivando, ya está otra vez logrando resurgir, ¿no? Y su ingreso en promedio es de $400, o sea, para una familia. Entonces es bastante crítico. Los venezolanos ganan un 35% menos que los peruanos en promedio y trabajan en empleos que, como comentaba, no están de acuerdo con sus habilidades y están la mayoría sujetos a explotación. Y también las mujeres venezolanas sufren el tema, como comentaba, de acoso sexual y violencia de género, que es algo que no se debe permitir, que está mal, o sea, no está bien, ¿no? Y bueno, hay un tema también de brechas a nivel de lo que es económicamente hablando, lo que comentábamos, entre las mujeres peruanas y venezolanas que reciben más o menos, ¿no? A pesar de hacer el mismo trabajo. Entonces, imagínense si un hombre y una mujer en Perú ya hay una brecha salarial, imagínense entre una mujer peruana y una mujer venezolana, la brecha es mayor, o sea, es mucho más complejo poder mantener a sus familias. Entonces, dentro de estos desafíos, eh, es lograr que ellos sean participantes económicamente activos, ¿no? Y contribuir a la economía peruana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada sol que genera un venezolano, ellos devuelven dos en sus gastos. Así, por decirlo rápidamente. Y han tenido un impacto positivo a nivel fiscal, a nivel de impuestos. Eso es muy importante porque, como ustedes saben, con los impuestos es que generamos los proyectos sociales, se pagan los sueldos, se pagan los servicios públicos y otras cosas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Como la educación y demás. Entonces, hay una ganancia en tema de PBI y lamentablemente no están incluidos aún en su mayoría en la economía formal, que es lo que se debe apuntar, ¿no? Y también que puedan trabajar en sus profesiones en las cuales han estudiado, que es un poco eso, ¿no? Ahora vamos a las oportunidades. ¿Qué es la inclusión económica? Bueno, la inclusión económica, según la OIT, es el logro de la solvencia profesional de las actividades individuales y un trabajo decente, ¿no? Tal como es definido por la OIT. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú, si observan estos gráficos que están aquí abajo, tenemos una tabla en la cual hay una comparación de la estructura por edades de peruanos y venezolanos. Como observan, o sea, en la parte de los venezolanos, donde está más grueso, por así decirlo, es en las edades de 25 a 29 años, o si ustedes pueden decir entre 20 y 34 años. Y si ven en la de Perú, es mucho menos la población de esa edad. ¿Eso qué quiere decir? Que la población venezolana de refugiados inmigrantes es en su mayoría joven, que es mano de obra joven, que puede ser parte de la economía y dinamizarlo. Eso es muy importante, es muy clave para entender como una oportunidad, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos, la mayoría actualmente está empleada, ya sea formal, informalmente, pero están trabajando. Eso también es importante. Y trabajan, bueno, un 78% están en trabajos asalariados, que no son formales globales, otros son independientes, hay empleadores también, pero muy poquitos, y hay algunos que no tienen ingresos, que es lo mínimo, ¿no? Luego tenemos los trabajadores formal e informal, como vemos tenemos un 88%. Esto es del EMPOE 2018, que es la encuesta de población venezolana realizada por el INEI. O sea, como observan, es muy grande, o sea, por no decir la mayoría de trabajo informal por parte de la comunidad venezolana. Entonces, para crear las condiciones necesarias para una inclusión económica, es importante romper estas barreras, tanto legales, administrativas y sociales, ¿no? Esto debe ser disminuido y eliminado. ¿Por qué? Porque al final, como observan, el beneficio de tener esta comunidad joven de otro país y la mayoría profesional nos va a permitir aportar en la economía en diferentes sectores y a nivel de todo el país, ¿no? Y otra oportunidad es que se puedan lograr los permisos laborales, que puedan trabajar. Ahora el tema de restricción de libertad de movimiento por el tema de la cuarentena es un poco complejo. Y poder tener acceso al cuidado infantil, a la educación, a la salud. También, por ejemplo, uno de los retos que tenemos es cómo lograr
porque al final estas personas, una vez que logren salir adelante, algunos regresan a sus países, dependiendo de la situación económica en su país, o estatus de guerra, o lo que hay en su país de origen, o se quedan aquí a formar una familia y al final establecerse y aportar a la economía como todos nosotros. Y es muy importante eso, tener una percepción como, o sea, cómo han aportado durante toda la historia los refugiados inmigrantes a todos los países. El Perú, Lima es un país, o sea, Lima es una ciudad llena de migrantes. O sea, en Perú, Latinoamérica en general, la mayoría, como saben, viene de Europa, de otros países de China, asiáticos, de África. O sea, todos tenemos producto de la migración, somos una mezcla, ¿no? O sea, eso es importante resaltarlo, ¿no? Y, y es muy importante ver esto, cómo lograr que haya esta inclusión sostenible en el país, ¿no? Vamos a mirar un poco el perfil para ver un poco más las oportunidades. Por ejemplo, vemos que un 52% de los venezolanos son hombres, un 72% de la población tiene entre 18 y 44 años de edad, es una población relativamente joven. El 58% cuenta con educación superior, el 46% ha tenido educación escolar, va a la escuela, a la primaria, y el 40% va a la secundaria. Luego, el 94% está trabajando. El 12% cuenta con contratos. Y en promedio trabajan 60 horas a la semana y reciben un salario promedio de 952 soles en total. Y tienen un 52% que se emplea en el sector de servicios. Luego, en temas del hogar, el 95% habita en viviendas alquiladas. El 57% viven en condiciones de hacinamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un cuarto, ustedes pueden tener 3 o 4 personas viviendo juntas, ya sea una familia, amigos o X. Y esto yo, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer la encuesta de las personas con las cuales trabajamos, por ejemplo, llamaba a una señora y le decía, no, yo gano por lo menos 300, 400 soles, una persona muy vulnerable, ¿no? Que vende de ambulante en las calles, y me decía, yo tengo que pagar 300 soles en mi cuarto, 250, y el resto va a estar en comida y tengo que darle de comer a mi bebé. O sea, encima, estaba sola. Imagínense cómo puede cubrir sus necesidades, ¿no? Es muy, muy complicado. Y, y bueno, eso es un poco para que vean el mapa, ven cómo están distribuidos. La mayoría está en Lima, en la costa, pero también hay en la selva y en la montaña. Luego tenemos la categoría ocupacional. Eh, un gran porcentaje, bueno, como vemos, trabaja para otras personas, que ya lo habíamos conversado. Y luego tenemos lo que es a nivel de Lima metropolitana, como observamos en el cono este, es donde están la mayoría, también están en el centro de Lima, y también en el norte de Lima, es donde mayormente hay a nivel de Lima metropolitana. Como observamos, la tasa de ocupación y participación a nivel de venezolanos es muy alta, o sea, la mayoría que está aquí está trabajando. ¿Y qué más? Tenemos, bueno, el tema de edades, como veíamos a comparación entre peruanos y venezolanos, si observan, hay un 42% de jóvenes, 18 a 29, y 18% de lo que son los peruanos, y 30% en comparación con los peruanos que tienen 19 a nivel de 30 a 44. Es una población muy joven, como observan, y con la capacidad de trabajar. También el tema, vemos, de los contratos, las actividades que realizan, la mayoría está trabajando, algunos estudian, también vemos que los que tienen la universidad completa o tienen incluso post-universitaria, ¿no? Estas son cifras muy interesantes, o sea, estamos analizando un poco desde lo que conocemos, pero también desde la estadística y el estudio realizado, ¿no? Para que vean un poco con cifras y con datos reales lo que es realmente el producto de la migración venezolana en el país. Entonces, es muy importante resaltar este tema de las oportunidades, el tema de la inclusión económica, ya que esto puede ayudar a que el tema del impacto negativo en ciertos segmentos del mercado laboral se pueda mejorar, ¿no? O sea, generar beneficio social tanto para esta comunidad como para todo el Perú al final, ¿no? Como les comentaba, ese aporte que hay a lo que es los impuestos y demás, esto genera que haya una caja fiscal para justamente las necesidades y servicios que brinda el país. Pero también hay que entender, si tienen mayores ingresos van a consumir más. Entonces es muy importante que también se pueda lograr por tema de dignidad también y de derechos, que puedan lograr ese estatus social y necesario que se requiere, ¿no? Bueno, el tema del COVID sabemos que es algo difícil,
pero esto no va a ser eterno y esto va a pasar. Entonces luego de esto la economía se va a reactivar un 100% y va a haber muchas oportunidades. Bueno, a ver, contemos de un caso, por ejemplo. Por ejemplo, en Turquía, ¿los refugiados inmigrantes pueden crear empleo? Bueno, en Turquía, por ejemplo, se ha demostrado tener un ambiente favorable para los emprendimientos y en el cual se facilite la integración social y económica de los refugiados inmigrantes. Estos pueden crear oportunidades de empleo incluso para los locales. Sí, imagínense, en este país los refugiados sirios, que es una comunidad que por temas de guerra, si por ahí algunos conocen, este país está en Medio Oriente, han escapado a otros países. La mayoría está en Turquía, o sea, de Europa, y imagínense ellos que hablan árabe, y es un país que no practica el mismo idioma, tienen que ir a adaptarse, a aprender el idioma y adaptarse a las costumbres, que a veces son muy distintas, ¿no? Sin embargo, este es un caso de éxito, se adaptaron e hicieron empresas. Y los refugiados, por ejemplo, sirios, ellos crean empresas todo el tiempo, ¿no? Han dinamizado la economía del país en Turquía, ¿no? Y hay hasta como 4.000 firmas en las cuales han establecido en temas varios sectores: textiles, construcción, comercio, viajes, transportes y comestibles. Y esto no incluye, por ejemplo, a los datos de los negocios informales, así que imagínense, es mayor en lo que es el aporte a la economía turca por parte de los refugiados sirios, ¿no? Bueno, en conclusión, para ir cerrando luego de todo esto, de haber visto tantas cifras y todo, es importante como ciudadanos, porque al final saben que estamos conectados con todos los países, somos ciudadanos del mundo, o sea, nosotros como peruanos y peruanas no tenemos que ver solamente nuestras fronteras, sino analizar más allá, o sea, ver lo que pasa en el resto del mundo, entender. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, ya sea a nivel comercial, pero también como ciudadanos, o sea, nos implica desde nuestra parte tener esta empatía y tener este conocimiento a fin de entender lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Porque como sabemos, anteriormente en Perú ha habido crisis humanitarias, ha habido terrorismo, ha habido muchas cosas, y los peruanos tuvieron que emigrar a otros países, y otros países abrieron las puertas, les dieron una mano para que se pudieran consolidar y desarrollar en esos países. Y la mayoría, algunos volvieron, otros se quedaron, que depende de los casos, ¿no? Pero es importante eso, ahora nos toca a nosotros. Y de nuestra parte, siento que el gobierno, en conclusión, tiene que incrementar y mejorar el acceso a la regularización para los venezolanos a nivel de su estatus como ciudadanos, fortalecer el sistema de asilo, esto quiere decir que se puedan registrar, que puedan tener ese acceso para que luego sean reconocidos como refugiados, eh, ver el tema de los impuestos, ¿no? Para que también puedan aportar, pero de una forma sostenible, y que tengan acceso a los venezolanos a las diferentes bolsas de trabajo para que tengan un trabajo digno y sobre todo justo, ¿no? Y apropiado a sus profesiones, sobre todo. Después los bancos, los donantes. ¿Por qué hablo de los donantes? O sea, por ejemplo, nosotros, como ACNUR, como una agencia de refugiados de Naciones Unidas, no trabajamos con el dinero del Perú, sino que trabajamos con dinero de donaciones de otros países, de los países ricos que donan el dinero para implementar proyectos en beneficio de la comunidad refugiada migrante, no solamente de Perú, sino de todo el mundo. Entonces, una parte está destinada para Perú, específicamente para esta población, para las personas más vulnerables. Como les contaba al inicio, hay personas que vienen caminando, niños, niñas, abuelitos, abuelitas caminando para buscar un nuevo futuro para ellos, ellas y sus familias. Es muy importante eso, o sea, ponerse en esos zapatos y decir, uff, o sea, no es fácil. Pero si ellos tienen la esperanza de estar aquí y salir adelante, es porque saben que lo van a lograr. Y eso es algo que tenemos que siempre remarcar. O sea, y también de nuestra parte, tener esa empatía de poder entender el por qué han venido aquí. O sea, no han venido ni a pasear, ni a Machu Picchu, ni a comer ceviche. O sea, han venido con la necesidad, porque no les queda otra, para sobrevivir, literalmente para sobrevivir. Entonces es muy importante que los donantes, los otros países que dan el dinero, puedan generar estos proyectos humanitarios para poder ayudar a estas personas realmente vulnerables a que puedan escalar y puedan lograr sus propios medios de vida y subsistir y aportar en la economía. Eso es lo clave, no vivir de la asistencia toda la vida, sino brindarles soluciones duraderas que al final ellos mismos van a autosatisfacer. Esa es la idea. Y el sector privado también lograr contratar a las personas de forma justa, digna y de acuerdo a un tema de igualdad, ¿no? Y
También tenemos, bueno, como les comenté, el sector privado, el tema de la comunidad, como nosotros, como comunidad anfitriona, comunidad local, cómo recibimos a esta comunidad venezolana y cómo podemos incluirlos, hacer parte de, ¿no? Que sean parte de las cadenas de valor, de las actividades tanto básicas como las demás, técnicas y todo a nivel laboral y profesional. Y desde la Agencia Internacional desarrollar proyectos que justamente busquen esta integración, respetando la cultura, con una visión de género, por edad y necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que cada proyecto humanitario, por ejemplo, cuando nosotros vemos la implementación de estos proyectos, no solamente estamos en la idea de que, ok, le damos un té. No, porque por ejemplo quizás no le gusta el té, quizás le gusta el café. O sea, por eso es muy importante entender desde ese otro lado, primero, ver las necesidades que ellos tienen y a partir de ahí, entendiendo las diferencias de cada género, de lo que requieren, brindarles protección. Esa es la idea, por edades, porque no es que a todos los agrupamos ya, todos le damos lo mismo, no, o sea, la idea es justamente poder entender cada necesidad y a partir de eso darle una respuesta más sostenible a esas necesidades. Entonces, de la parte de la universidad y la academia, lo importante es desarrollar planes, por ejemplo, de negocios, basados en estas fortalezas multiculturales. ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, si yo soy un empresario y justamente quiero abrir, no sé, un negocio, un restaurante, pero justo en esa comunidad, la mayoría de mi barrio son venezolanos. Entonces yo digo, a ver, bueno, les puede gustar el ají gallina, el arroz con pollo, pero ¿por qué no ofrecerle productos que a ellos les gustan? Su comida típica o una mezcla, ¿no? Y eso va a generar que ellos obviamente lo van a consumir, ¿no? Porque les va a gustar. Y cosas así, por decir, otros servicios, otras cosas, que puedan buscar esa integración donde se puedan justamente juntar y, como quien dice, mezclar estas fortalezas multiculturales que tenemos tanto peruanos como venezolanos. Innovar, creo que eso es clave. Como sabemos, estas personas son en su mayoría jóvenes, con profesión, las cuales pueden aportar desde su campo al crecimiento del país. Que al final es beneficio de todos y de todas. Eso hay que entender, que como país requerimos esto, requerimos más profesionales y personas que realmente puedan aportar a la economía. Y, y sobre todo eso, ¿no? Crear esta sinergia, ¿no? Basada en una visión multicultural, considerando yo para mí es una fortaleza muy grande de esta población, esa juventud y esas ganas de querer desarrollar cosas aquí para todos y todas. Eso creo que es muy importante que tenemos que observar desde la comunidad local, desde la academia, cuando hagamos las tesis, los estudios, ver cómo ese impacto de esta comunidad puede fortalecer y dinamizar la economía y a su vez aportar en el crecimiento del país. En conclusión, ya para cerrar, la llegada de los venezolanos al Perú, es verdad, presenta muchos retos, pero también una oportunidad muy grande de impulsar el desarrollo económico del país y mitigar, por ejemplo, la recesión económica que tenemos causada por el COVID-19 actualmente, ¿no? La inserción en el mercado laboral es algo muy importante porque permite a las personas venezolanas crear un ingreso para sus hogares y a su vez aportar en la economía, ¿no? Si bien los venezolanos actualmente tienen altos niveles de participación y trabajan, sus condiciones de trabajo son precarias, que no debe ser así. También la informalidad ha representado para los refugiados inmigrantes una vía rápida para trabajar, pero que lamentablemente no es sostenible y que les da mucha vulnerabilidad, ya que no tienen seguro, no van a tener jubilación, no tienen nada. Entonces, y hay una desconexión importante entre sus calificaciones, por decir, un ingeniero que está trabajando de mozo, no tiene mucho sentido, porque en realidad debería trabajar en su profesión, esa es la idea. Y estamos perdiendo profesionales de mucha calidad en sectores en los cuales no deberían de estar. Y nada, entonces eso es muy importante desarrollar con los socios del gobierno, la academia, el sector privado, la sociedad en general, eh, eso, ¿no? De reducir las brechas y generar puentes sostenibles que puedan justamente dinamizar esta inclusión, ¿no? Y al final integración, porque al final todos, como les repito, vamos a ser peruanos al final y peruanas, ¿no? Y vamos a ser parte de este lindo país que tiene tanto y que, como ustedes, yo alguna vez también soñaba cómo podía aportar a mi país y luego de ya 10 años como profesional puedo decir, justo ahora este mes cumplo 10 años como profesional, puedo decir de que ha sido sumamente exitoso en muchas cosas y estoy trabajando en mi sueño que es ayudar más que todo en el sector humanitario
y agradezco mucho a la universidad por todo lo que aprendí, que lo apliqué muy rápidamente desde el inicio, y espero que todos los venezolanos también aquí puedan desarrollarse al final en beneficio de ellos y también de nosotros. Entonces, nada, estas son un poco las fuentes. Es de tanto del Banco Mundial como un estudio de Refugees International del año pasado, de cómo habla desde el desplazamiento hacia el desarrollo, si desean citarlo, estos son los títulos, ¿no? Cómo Perú puede transformar el desplazamiento venezolano en crecimiento compartido y una oportunidad para todos los migrantes venezolanos y el desarrollo del Perú. Entonces, nada, creo que ya le doy la palabra a la moderadora, le agradezco mucho su tiempo, disculpen si hablé muchísimo y espero que haya quedado claro y si no, por favor, me pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora voy a dar inicio con las consultas con las preguntas que han escrito los alumnos y voy a dar inicio a una de ellas. Dice, buenas tardes con todos. Mi pregunta es, hubo una época en la cual la economía de Argentina estuvo muy bien. Muchos migrantes peruanos y de otros países llegaron al país a trabajar y ganar dinero. Muchos también ahorraban y mandaban dinero a sus países para ayudar a las familias. En ese momento, el Estado se dio cuenta que el dinero no circulaba en el país y por ello puso un tope de monto de dólares que se podían enviar. ¿Usted cree que eso pueda llegar a darse en el Perú? Muchas gracias por la pregunta. Realmente creo que no. Como les comento, en nuestro país, específicamente nosotros pagamos la mayoría de los impuestos de lo que es consumo en el IGB. Eso quiere decir que ya está grabado al momento en que se paga. Entonces, ellos y ellas tienen que consumir aquí en el país diariamente. Entonces, ya sea comprarse sus alimentos, el tema de higiene, el tema de artículos personales, ropa, servicios, restaurantes, X, están pagando los impuestos. Entonces, están aportando a la economía. Incluso cuando ellos ganan su dinero de forma informal, ¿no? O sea, igual lo hacen porque al final están consumiendo. Entonces, son parte del ciclo económico. Quizás no en las mejores condiciones, pero son parte del ciclo económico. Gracias. Ok, tenemos aquí otra pregunta. ¿Ve como meta que la inclusión económica y social sea total? En este caso, la integración de la población venezolana en el Perú se dé a corto o largo plazo. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un proceso que ya está empezando con bastante fuerza. Como les comentaba, o sea, hay muchas cosas importantes en cuanto a la migración venezolana que nos tiende puentes hacia la integración, que es el idioma, la cultura que no es tan lejana al Perú, que son latinos. Y yo creo que también la necesidad que ellos tienen de integrarse es tan grande por temas humanitarios y de sobrevivencia, literalmente, que ya estamos en un proceso de integración. Y seguramente la próxima generación va a ser una mezcla entre peruanos y venezolanos. Así que va a ser algo bueno. O sea, y es una población muy joven que ya están trabajando. O sea, la mayoría, como observamos en los datos, ya está trabajando. Entonces, diría que sí, que ya a corto plazo, y esto se está generando. Es verdad que no con las condiciones correctas, y debemos apuntar de forma sostenible a largo plazo, en la cual ellos tengan de forma digna un trabajo y también los seguros y demás para tener una subsistencia digna. Esa es la idea. O sea, estamos en un corto plazo en el cual hay una informalidad, pero la idea es apuntar hacia algo sostenible. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿El tema de los migrantes en el Perú solamente abarca a los venezolanos? ¿Estos proyectos también se trabajan a nivel de otros países? Tenemos aquí a un alumno que considera pues que primero hay que darle importancia a los peruanos que se encuentran en pésimas condiciones, ¿no? Que trabajan mucho como taxistas, que no tienen seguro,
¿no? Que necesitan un trabajo digno, y por qué no ayudar a estas personas como prioridad, y por qué solamente a los venezolanos, o este proyecto abarca a todos los migrantes. Muchas gracias por la pregunta. En realidad es para todos los migrantes y refugiados. La mayoría de mi trabajo son población venezolana, porque efectivamente tenemos 1 millón, pero también trabajamos con otras comunidades que son mucho más pequeñas. Por ejemplo, hay yemeníes de Yemen, que es un país árabe que tiene guerras y todo, bueno, han llegado hasta aquí a Perú, que hablan árabe incluso y que estamos apoyándolos, ¿no? Luego también hay colombianos, porque hay colombianos que escapan de la guerra ya interna que tienen, ustedes saben, y vienen a Perú a vivir. Son por decir algunas comunidades, y hay de otros países también, pero son minorías. La mayoría es de venezolanos. Y otra vez, vuelvo a repetir, el tema de la ayuda que nosotros brindamos es con donaciones de otros países, no es con dinero del Perú. O sea, nuestros proyectos son implementados con fondos internacionales que están destinados justamente a ayudar a esta población. Porque lamentablemente, como ustedes dicen, como comentó el alumno, tenemos también nuestros propios a nivel país que tenemos que arreglar, ¿no? Tenemos una población muy pobre que el gobierno se encarga de ellos, de ver su bienestar y todo, a través de los programas sociales y demás. Entonces no hay como que le estoy quitando a uno para darle a otro, no. O sea, son ayudas de diferentes fuentes. Entonces hay ahí una sinergia y un balance, se puede decir. No hay un tema de que ayudamos a uno y dejamos de ayudar a otros, no. La idea es ayudar a todos. Porque al final todos viven aquí en el Perú, ¿no? Entonces, y al final, como les comentaba, la idea es que todos puedan participar y salir adelante. O sea, como ustedes saben, al final es de cada uno de acuerdo a las posibilidades también y oportunidades que tenga, porque si no las tiene va a ser muy difícil, que pueda lograr aportar a la economía y también de una forma digna lograr un futuro para su familia, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Gracias. Ok, profesor. Acá tenemos otro. Dice, ¿cree usted que el estigma social del nacionalismo, ejemplo, cuando dicen que un venezolano no debería ganar más que un peruano o que le están robando el trabajo a peruanos, nos perjudica como país, pues no se permite la dinamización de la economía en mano de obra extranjera? Bueno, como les comentaba, al final imagínense si la historia fue al revés, que yo me voy a otro país, me voy, no sé, a Finlandia a trabajar, puede ser, y yo digo, y a mí me dicen, no, tú como peruano vas a ganar menos porque eres peruano. O sea, ¿eso estaría bien? No, obviamente que no. Entonces, no se trata de nacionalismo, sino se trata de algo de equidad, de justicia, al final, ¿no? De igualdad, o sea, de oportunidades, ¿no? Y es verdad, hay muchos países que ponen trabas y eso, dependiendo, pero la idea es que en nuestro caso necesitamos profesionales capacitados y aptos para que puedan cubrir esas posiciones que no hay. Por ejemplo, hay doctores en Venezuela que son de especialidades que aquí en Perú no hay, por decir una cosa. Entonces, hay que entender eso desde un lado de la empatía, de que la población venezolana que está aquí no es que quiera quitar algo a alguien, o sea, no ha venido a quitar algo, ha venido por lamentablemente no tiene otras condiciones, no tiene otra opción. O sea, imagínense ustedes que despiertan un día en Lima y se dan cuenta de que no hay nada, que no tienen salud, no tienen dinero, no tienen nada, que su dinero incluso no vale, o sea, y que no pueden comprar lo básico para sobrevivir, y que encima no hay para comprar. Entonces, como que es una cadena en la cual al final, claro, tomas una decisión drástica y difícil de cruzar países para llegar a un país que ni conoces para poder trabajar, porque alguien les dijo que Perú tiene oportunidades. ¿Por qué? Porque hay informalidad, porque pueden trabajar rápidamente, pero también eso los vuelve vulnerables porque caen en explotación, en redes de tráfico de personas y otras cosas también bastante críticas. Entonces, como le digo, hay que mirarlo de una perspectiva más amplia, este tema. O sea, tanto para ellos como para nosotros, desde una perspectiva si nosotros tuviéramos que emigrar, tener esa empatía, yo creo que eso es clave, ¿no? Para entender un poco lo que está sucediendo. Gracias. Perfecto. Tenemos varias preguntas. ¿Cómo cree usted que se puede evitar que los empleadores contraten a un extranjero por sus capacidades y no por pagarles poco? Gracias por la pregunta. O sea, ahí, por ejemplo,
eso ahí, nosotros trabajamos también mucho con lo que es la Defensoría del Pueblo, a nivel de proteger sus derechos, porque en verdad es muy crítico estos abusos que están pasando y que no son justos, obviamente, porque, por ejemplo, ustedes que han estudiado 5 años, como yo también lo hice en su momento, o sea, y no puedo trabajar, o lamentablemente, o trabajo quizás en lo que en mi profesión, pero lamentablemente me pagan mucho menos o me explotan, obviamente tendría que ir a algún lado a quejarme, ¿no? O sea, a buscar defender mis derechos laborales, por así decirlo, al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. En cambio, yo creo que eso es clave, que el gobierno, desde sus políticas, busque brindar esa protección a los trabajadores también venezolanos, a todos los que están dentro del territorio nacional y que están aportando a la economía y que están participando activamente brindando servicios o trabajando para otros. Entonces creo que eso es muy importante. Ahí es donde el gobierno tiene que ver ya en temas de políticas migratorias, de una forma sostenible, cómo proteger sus derechos a todo nivel. Gracias. Ok, acá me informan por interno si puede ceder el control del anfitrión mientras que le hago la pregunta, la siguiente pregunta. Ok. Eh, ¿Cómo puedo entregarlo? Disculpen. ¿Qué pongo? ¿Pausa? No. no, 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 no. A ver, yo ahorita le voy a escribir por interno, pero mientras le voy leyendo otra pregunta, Ok. indican, eh, ¿y por qué no ayudar al migrante de provincias del Perú? Gracias por la pregunta. Es que sí tienen ayuda, o sea, no es que no tengan. El tema es, claro, o sea, como observan, este es un tema mucho más grande. O sea, hay que ver, como siempre les digo a ustedes, alumnos queridos de mi universidad, yo algo que sí entendí que es muy importante tener nuestro propio criterio y analizar más allá de lo evidente, saber la foto completa. O sea, el Perú en sí es un país bastante complejo a nivel de todo. O sea, como saben, Lima tiene 11 millones de habitantes, lo que no debería de ser. O sea, ¿por qué? Porque está todo centralizado aquí, a nivel político, de poder, de económico, todo. Y eso no está bien. Eso genera que la población de provincia migre hacia Lima, a veces no en las mejores condiciones para buscar oportunidades, ¿no? Y por eso vemos muchas invasiones y todo eso, ¿no? Pero no debería de ser así, debería ser al revés, debería ser que el gobierno llegue a esos lugares y permitirles a esa población tener una vida digna. Porque al final hay que entender este concepto y quiero que se lo graben. Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que todos los ciudadanos del país somos iguales ante la ley. Quiere decir que tenemos el mismo valor a todo nivel, ya sea el de Miraflores, el de Barranco, el de Lima, el de Arequipa, el de Iticlio, el de Moquegua, el de Iquitos, el de Tarapoto, el de Pucallpa, todos iguales, que tenemos las mismas condiciones y tenemos las mismas oportunidades. Lamentablemente eso en el Perú no pasa. Actualmente no es así, entonces la mayoría se mueve a Lima, ¿no? Pero bueno, eso es un tema mucho más complejo que creo que no, no va a dar el tiempo de explicar, pero sí les recomendaría que lo analicen, que lean un poco este tema, lo que es el tema de Estado de Derecho, para entender un poco cómo estamos en el Perú actualmente y por qué está pasando esto. Siempre hay que entender el por qué, ¿no? El detrás de cámara, el por qué estamos así, ¿no? En esta situación. Doctor Gallardo, hay varias preguntas, no se imagina. Ha causado bastante debate, bastante interés por los alumnos. Una consulta, los mismos proyectos que se están dando en los migrantes aquí en Perú, que se hace a través de las donaciones, a través de las Naciones Unidas, son los mismos proyectos que también se trabajan para los migrantes en otros países, es decir, hay gobiernos que también se preocupan por que los peruanos y otros migrantes tengan buena calidad de trabajo, acceso a educación, acceso a salud. Se le apagó el micrófono, doctor Gallardo. Sí, Ahora sí. disculpen, quería preguntarles, si me puede repetir la pregunta porque se cortó la señal, disculpen. Ok.
Si los mismos, así como hay estos proyectos que son financiados para los migrantes que se encuentran aquí en Perú, si estos mismos proyectos con donaciones de las Naciones Unidas se trabajan en otros países, ¿no? Para que un peruano también tenga acceso a la educación, a buenos trabajos, de ese tipo. Si también lo hacen a través de otros países. Claro, o sea, por ejemplo, esto es muy importante entender, o sea, si hay un peruano en vulnerabilidad en otro país, obviamente va a tener ayuda social de otros organismos, no necesariamente de Naciones Unidas, pero de otros organismos internacionales, ¿no? Hay que entender que el Perú a nivel económico somos un país de clase media, o sea, somos tercer mundo todavía, pero no somos, por ejemplo, Somalia, por decir algo, ¿no? O sea, no estamos en una condición tan trágica a nivel mundial, se podría decir, pero igual, si hay una persona vulnerable de Perú, obviamente sí tiene acceso a los servicios, dependiendo del país donde esté y las circunstancias. O sea, todo es muy variable, todo depende del contexto, ¿no? Un poco sobre eso. Gracias. No se puede escuchar, Patricia. Ok, muchas gracias. La verdad que el tema ha estado sumamente interesante, ha generado mucho debate, se me han quedado varias preguntas, pero por interno ya me están indicando que debemos dar por finalizado esta interesante sesión. Doctor Gallardo, la verdad le agradecemos por parte de la universidad su presencia, este tema tan interesante que ha causado bastante interés por los alumnos. Yo me imagino que en algún momento habrá otra oportunidad para que se conecte con nosotros y todas esas preguntas que han quedado sin responder se dé la oportunidad más adelante. Le agradecemos mucho su participación y estamos prestos para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos y todas los que participaron. Y nada, solamente decirles eso, que investiguen mucho siempre y que nada, que luchen por sus sueños profesionales y todo, que al final impactan en beneficio de todos, así, de todas. Así que recuerden eso. Les dejo este mensaje y les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Gracias.